Hola a todos y bienvenidos al video número 4 sobre transistores BJT. En este video vamos a analizar las zonas de operación de un transistor BJT con la ayuda de la curva característica de salida que obtuvimos en el video anterior. Al final del video anterior descubrimos que la gráfica de la curva característica de salida de un transistor BJT tiene este aspecto, en el cual se grafican la corriente de colector versus el voltaje entre el colector y el emisor. La corriente de colector es una constante para la malla 2, ya que su valor está determinado por la corriente de base que se calcula en la malla de entrada. En el caso del voltaje colector-emisor, es un voltaje que aumenta en proporción al valor que se establece en la fuente de colector. Al finalizar el video, hicimos dos cuestionamientos a este modelo matemático. El primero de ellos era que si en verdad podíamos aumentar o continuar aumentando el voltaje entre el colector emisor sin que el valor de la corriente de colector cambiara. También nos preguntamos si en el caso en que el voltaje colector emisor fuese igual a cero, era verdad que a partir de ese instante la corriente de colector valía 1 mA. Dicho de otra forma, ¿qué tan cierto es que la corriente de colector es totalmente independiente del voltaje colector emisor que ocurre en la malla 2? Estas dudas las vamos a resolver a través del análisis de las zonas de operación de un transistor BJT. En un transistor BJT existen 4 zonas de operación que reciben el nombre de región de saturación, región activa, región de ruptura y región de corte. Para analizar la región de saturación, vamos a analizar la malla 2 y específicamente queremos saber qué es lo que sucede en el transistor cuando el voltaje colector emisor es igual a 0. Recordamos que este valor se obtiene cuando la fuente de colector toma un valor igual a la corriente de colector por la resistencia de colector. Cuando el voltaje colector emisor es igual a 0, los electrones que provienen del emisor del transistor no tienen la suficiente fuerza, la suficiente energía para vencer la barrera de potencial del diodo emisor. Por lo tanto, los electrones se van a agrupar en la base hasta que se saturan. Esto ocurrirá mientras el voltaje colector emisor tenga un valor entre 0 y 0.7 volts. Si tuviéramos que verlo de forma gráfica, los electrones se agruparían y estarían saturando a la base debido a que no tienen la suficiente energía para poder pasar a el colector. Si trasladamos este análisis a la curva de la malla de salida, veríamos que la región de saturación sería la curva que se forma entre los valores de 0 y 0.7 del voltaje colector emisor. Por lo tanto, aquí encontramos una de las respuestas a las dudas que surgieron en el video anterior. Es mentira que cuando el voltaje colector emisor tiene el valor de 0, la corriente de colector automáticamente toma la fórmula beta veces de la corriente de base. Por lo tanto, en la región de saturación no se va a cumplir que la corriente de colector sea igual a la corriente de base amplificada beta veces. Y podemos concluir que la región de saturación será una región en la cual el voltaje colector emisor crece desde 0 hasta 0.7 hasta que se obtiene el valor de la corriente de colector que se hereda de la malla de entrada. Una vez que el voltaje colector emisor rebasa la barrera de potencial de 0.7 volts, el transistor BJT ingresa a la región activa, la cual es el resultado que obtuvimos en el análisis matemático que hicimos en el video anterior. Es decir, en la región activa se cumple que la corriente de colector va a ser igual a la corriente de base amplificada beta veces. En esta región, el transistor BJT se estará comportando como un amplificador, ya que la corriente base será amplificada beta veces.
Otra de las dudas que surgieron en el video anterior era saber si el voltaje colector emisor podía aumentar hasta el infinito y que la región activa pudiera continuar amplificando sin importar el valor que éste tuviera. Bueno, esto lo podemos observar en la región de ruptura. Es decir, como estamos trabajando con un transistor BJT que internamente trabaja con diodos, pues sabemos que esto no es posible. No podemos aumentar el valor hasta el infinito y llegará a un punto en que el voltaje tendrá un límite como cualquier diodo en inversa, el cual recibe el nombre de tensión inversa de ruptura. Por lo tanto, cuando llegamos a ese valor, obtenemos la región de disrupción, que es el punto donde el transistor no podrá continuar amplificando. Por último, si analizamos esta gráfica y damos un valor de 0 a la corriente de colector, la gráfica debería trasladarse exactamente al eje de las X. Sin embargo, esto no sucede así debido a una pequeña corriente de fuga que existe en los diodos cuando están en inversa. De esta forma, esa pequeña fuga genera una pequeña pendiente que genera lo que llamamos región de corte, o esa pequeña región que se encuentra por debajo de la corriente de colector cuando ésta toma un valor de 0. En resumen, cuando un transistor BJT se encuentra en la zona de operación de saturación, el voltaje colector emisor tomará valores entre 0 y 0.7 volts. En este caso, el diodo del colector no puede capturar los electrones que son inyectados en la base, y la función que tendrá el transistor BJT cuando se encuentra en saturación será de conmutación, es decir, será un interruptor controlado por corriente. Específicamente, cuando se encuentre en saturación, hablaremos de que este interruptor se encontrará en un valor de 1. En el caso de la zona de operación activa, el voltaje colector emisor tendrá valores entre 0.7 y el voltaje de disrupción. La corriente de colector no será igual a 0, el colector podrá capturar electrones libremente y la función que tendrá el transistor BJT en esta zona de operación será de amplificación. En la zona de corte, la corriente de colector será apenas mayor a 0 y eso se debe a la pequeña corriente en inversa en el diodo de colector. Aunque esta corriente de colector es mayor a 0, para los cálculos es despreciable, por lo cual se dice que la función del transistor BJT en esa zona de operación es de conmutación, es decir, de un interruptor controlado por corriente, pero en este caso su valor será de 0. Por último, tenemos una zona de operación en ruptura, donde el voltaje colector emisor es mayor o igual al voltaje de disrupción. En realidad, no tiene una función específica y solo existe para delimitar la zona activa y el valor mayor que puede tomar el voltaje colector emisor. Para explicar de una mejor forma cómo es que funciona un circuito conmutado utilizando un transistor BJT, diremos que ante la ausencia de corriente en la base, la corriente del colector será 0 y lo podemos ver en este gráfico. Si la corriente de base tiene un valor de 0, pues la corriente de colector será 0 y se comportará como un circuito abierto. En este caso, hablamos de que el transistor se encuentra en una zona de operación de corte. Cuando la corriente de base aumenta hasta el punto máximo de la zona de saturación, es decir, cuando alcanza el valor de 0.7, la corriente de colector puede ser considerada como un 1, es decir, se cierra el circuito y comienza la circulación de corriente en el transistor. Por ello, se denomina un circuito cerrado y se considera como un 1 del interruptor. Es importante mencionar que este circuito conmutado o este interruptor utilizando un transistor BJT es un interruptor el cual es controlado por medio de corriente. Es importante resaltar que en el caso del diodo también podíamos hacer un circuito conmutado, sin embargo, cuando hablamos del diodo, este circuito es controlado por voltaje y no por corriente como sucede en el transistor BJT. Por último, voy a aprovechar este video para introducir el concepto de transistores de baja y alta potencia. Llamaremos transistores de baja potencia o transistores de pequeña señal a aquellos transistores que tienen una intensidad de corriente de colector pequeña, por lo cual su potencia es menor a 0.5 watts. Debemos considerar
que la potencia la vamos a definir como el voltaje colector emisor por la corriente de colector, y en este caso deberá de ser menor o igual a 0.5 watts. El dato más importante es que en este tipo de transistores vamos a obtener una ganancia entre 100 y 400 en el valor de beta. En cuanto a los transistores de alta potencia, vamos a llamar así a los transistores que tengan una corriente de colector grande, es decir, cuya potencia sea mayor a 0.5 watts. En este tipo de transistores obtendremos ganancias más pequeñas, que irán en valores de 20 y 100. Bien, y hasta aquí los temas que vamos a revisar en este video. En el siguiente introduciremos ya lo que son circuitos equivalentes para resolver circuitos que contengan transistores BJT.